Bienvenido a las matemáticas. Buen día. En esta oportunidad pues, voy a solucionarles un ejercicio de aplicación de las reglas de la cadena para varias variables. Pues el problema que he escogido es el 57 y pues dice que el momento de inercia de un cilindro anular tiene un radio interno R1, como lo podemos ver acá, y un radio R2, y su momento, la ecuación que describe la inercia en términos de R1 y R2, aquí está dada, donde dice que la M, donde M es la masa, y los radios se incrementan a razón de 2 centímetros por segundo. Es decir, R1 y R2 se van incrementando a esta razón. Y dice que hallar la velocidad a la que varía la inercia en el instante que los radios son 6 y 8 centímetros. Y dice suponer que la masa es constante. Entonces vamos a la solución. De acá pues nos están pidiendo que la variación de la inercia con respecto al tiempo. ¿Por qué con respecto al tiempo? Pues por lo siguiente. Yo pues, bueno, primero tenemos que establecer las reglas de la cadena. Entonces la fórmula va a ir en función de las variables. Veamos, la inercia dice que está en función de dos variables, que es R1 y R2. Estamos claros, ¿verdad? Luego dice el enunciado por acá que el R, bueno, que los radios se incrementan a razón de 2 centímetros por segundo. Entonces quiere decir que el R1 y el R2 dependen de quién, de otra variable. ¿Cuál es esta? Es el tiempo, porque aquí mencionan tiempo, unidad de tiempo. Entonces, de acá pues R1 y R2 van a depender del tiempo. Entonces, pues acá aplicamos regla de la cadena. Pues de aquí de la inercia tiene dos variables, bueno, tiene dos variables inmediatas, que es R1 y R2, la inercia. Entonces nos vamos a R1. R1 depende de otra variable, que es el tiempo. Y la inercia pues depende también de otra variable, que es el R2, y el R2 depende del tiempo. Entonces pues de ahí sacamos las derivadas parciales por rama, es decir, que esta rama va a ser la derivada de la inercia con respecto a quién, a R1. Nos quedaría así. Y de acá vamos a sacar la derivada de quién, de R1 con respecto a quién, con respecto al tiempo. Nos quedaría así. Y de acá, esta otra rama de acá, nos quedaría la derivada de la inercia con respecto a quién, a R2. Eso va a dar esto de acá. Y finalmente vamos a sacar quién para esta rama, la derivada de R2 con respecto a el tiempo. Entonces nos quedarían así. Ya con esto podemos establecer la ecuación de la variación de la inercia con respecto al tiempo. Entonces de ahí, recordemos que para sacar eso, vamos a multiplicar todas las derivadas que están en las ramas, es decir, la derivada de I con respecto a R1 por la derivada de R1 con respecto a el tiempo, más lo que tenemos en la otra rama, los productos de las ramas, de la derivada de I con respecto a R2 por la de R2 con respecto al tiempo. Y tendríamos esto de acá. Ahora pues únicamente lo que nos hace falta son las derivadas parciales de la inercia con respecto a R1. De ahí pues sabiendo que la ecuación de la inercia es esta de acá, entonces de acá podemos factorar el 1/2 de la masa, porque eso es lo que nos dicen que es constante. Lo anteponemos a la derivada y vamos a derivar este término que está acá en función de quién, de R1, es decir, que R2 va a ser considerado como constante. Y la derivada de una constante es 0. La derivada de R1 al cuadrado son 2R1. Entonces eso nos quedaría así. De acá pues podemos simplificar los dos y nos quedaría M por R1. Y pues también podemos sacar la derivada parcial de la inercia con respecto a R2. Sacamos la constante que es 1/2 y solo nos quedamos derivando esto que está dentro. La derivada, bueno, ahora R1 va a ser considerada como constante, por lo cual su derivada con respecto a R2 va a ser 0. La derivada de R2 al cuadrado con respecto a R2 va a ser 2R2. Entonces eso nos quedaría de esta manera. Simplificamos y nos queda MR2. Ahora pues sabiendo que, pues, porque el problema dice que la variación de los radios se incrementa a razón de 2 centímetros. Como dice que se incrementa, va a ser positivo.
Entonces va a ser 2 centímetros por segundo y eso va a ser para ambos radios. Y acá pues el radio 1 nos dan los valores y nos dicen que es de 6 para R1 y 8 para R2. Entonces pues sacamos esos datos y pues de acá, ya como ya tenemos todos los datos, únicamente lo que nos haría falta es sustituir en la ecuación de la inercia. Recordando pues que la teníamos así, y donde aparezca la derivada parcial con respecto a R1, vamos a sustituir ¿quién? MR1. Eso nos daría esto de acá. Esto de acá, la variación de R1 con respecto al tiempo, ya lo sabemos, que es 2. Y la derivada parcial de la inercia con respecto al radio 2 es MR2. Y la variación de R2 con respecto al tiempo es 2. De acá pues sustituimos el radio 1, que es 6, y el radio 2, que es 8. Operamos eso de ahí y nos da 18 por m, o sea, 18 por la masa, y las unidades deberían de ser de centímetros cuadrados por segundo. Entonces, pues de esa manera es como se solucionan este tipo de problemas. Cualquier duda, pregunta, pues ahí estoy. Denle like, suscríbanse, compartan y pues ahí estamos.